Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son espacios vectoriales. Vamos a dar la introducción para ya posteriormente hacer ejercicios con vectores en conjunto con la matriz escalonada reducida por renglón. Pero primero vamos a ver qué es un vector. El término vector se aplica a una amplia variedad de objetos, principalmente a cantidades que representan magnitudes y dirección, ya sea una fuerza, una velocidad o una distancia. El término vector también se usa para describir entidades como matrices, polinomios o funciones. Aquí estamos representando, por ejemplo, una matriz que recordemos que está dada por columnas y por filas, también un sistema de ecuaciones lineales, 2u más v menos cw igual a 5, o una función f de x. Todo eso también se puede contemplar como una función, inclusive una misma curva. Ahora, un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío, o una operación interna, como una suma, y una operación externa, llamada producto por un escalar, con 8 propiedades fundamentales. El escalar, pues ustedes ya lo conocen qué es, vendría siendo algo así como una constante. De todos modos, no estaría de más que le den una revisada a sus apuntes de álgebra. Ahora, ¿qué propiedades tienen los vectores? Las propiedades se dividen en las que corresponden a la suma y a las que corresponden a la multiplicación por un escalar. Es todo lo que hay dentro de un vector. Si hacemos en la suma, la primera propiedad sería de tipo asociativa. Tenemos por ejemplo entonces que u más v, eso como un conjunto, más w es igual a como si tuviéramos u más el conjunto de v más w. También una propiedad conmutativa, que va a ser v más u es igual o lo mismo que si tuviéramos u más v. La tercera, existe un elemento neutro, el vector 0, tal que 0 más v, que vendría siendo ese vector, va a ser igual a v. O sea que para cualquier vector siempre va a ser v, siempre y cuando se multiplique por 0. No hay ninguna modificación en ello. Es como si tuviéramos 1 más 0 va a dar 1, 20 más 0 va a dar 20, 100 más 0 va a dar 100. Y cuarto, para cada vector v existe un elemento opuesto menos v, que sumado con él nos va a dar 0. Es decir, si tuviéramos menos v más v da 0 o v menos v viene dando 0. Aquí tenemos por ejemplo ejemplos de sumas de vectores. Teniendo las matrices A igual a 3, 5, B igual a 8, 4 y C igual a 4 más 1, 4, 1, comprobamos lo siguiente. Veamos la propiedad conmutativa. A más B es igual a B más A. Tenemos aquí las operaciones. 3, 5 más 8, 4, que sería igual a 8, 4 más 3, 5. Hacemos las correspondientes operaciones y pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente da lo mismo. La propiedad de valor neutro, si tenemos A más 0 va a ser igual a A, y tenemos aquí nuestra matriz A o vector A más un vector nulo, y pues nos da exactamente lo mismo. La propiedad asociativa, que tenemos el conjunto de A más B y eso más C, sería igual a A más el conjunto de C más B. Hacemos las correspondientes ecuaciones y pues también demostramos que efectivamente esos valores son iguales. Y también tenemos la propiedad con el elemento opuesto. Si tenemos A más menos A igual a 0. Hacemos las correspondientes operaciones, 3 menos 3, 5 menos 5 y pues nos da 0. Con eso queda entonces comprobado que dichas propiedades de suma pues son correctas para el vector. Ahora, producto vector por un escalar. Tenemos primero la propiedad asociativa, que sería beta multiplicando a alfa v va a ser igual a tener beta por a por v. También tenemos las propiedades distributivas. En el primer punto, respecto de la suma de escalar, alfa más beta en conjunto por v es lo mismo que si tuviéramos alfa v más v por beta o v beta. Y también respecto a las sumas de vectores, tendremos que A por el conjunto de V más U sería igual a alfa U más alfa V. También existe un elemento unidad, el escalar 1, tal que 1 por V va a ser igual a V para cualquier vector V.
Y eso pues puede irse ponderando, si tenemos 2, si tenemos 3, si tenemos 4, 5, 7, 100, etcétera. Recuerden que ese número entero se le considera escalar, que también lo podemos interpretar como una constante. Ahora, vemos aquí unos ejemplos de producto por el escalar. Vamos a hacer zoom para que se vea mejor. Ok. Comprobando cada una de las propiedades. Veamos, en la asociativa tenemos beta que multiplica alfa v y sería lo mismo beta por alfa que multiplica en conjunto por v. Tenemos aquí lo siguiente, 2 que vendría siendo mi escalar o mi constante, ese vendría siendo el valor de beta. Alfa vendría siendo 4 y el valor de v pues sería el vector 2,3. Esto igual a 2 por 4, que dijimos 2 es alfa, y 2 es beta, perdón, y 4 alfa, que multiplicaría al conjunto 2, 3. Entonces tenemos aquí, primero multiplicar, recuerden que siempre que hay paréntesis se multiplica de adentro hacia afuera. Multiplicamos el 4 de forma en propiedad distributiva por lo de adentro, 4 por 2 y 4 por 12, que aquí nos resulta. Aquí, como hay división, hay fragmentación en corchetes y en paréntesis, pues multiplicamos primero el 2 por 4, que vendría siendo 8, y al final multiplicarlo por lo que tenemos adentro por propiedad distributiva. Entonces ahora multiplicamos el 2 por propiedad distributiva, lo que tenemos adentro, y el 8 por la propiedad distributiva de lo que está aquí adentro, y resulta entonces que sí es lo mismo. Siguiente propiedad, respecto a la suma de escalares, alfa más beta por v es igual a alfa v más v beta. Tenemos entonces 4 más 3 que multiplica a 2, 5 es igual a 4 que multiplica por propiedad distributiva a 2, 5 más 2, 5 que va a multiplicar también de forma distributiva al 3. Aquí entonces 4 más 3 nos da 7, ya podemos hacer la multiplicación de forma distributiva, 7 por 2 y 7 por 5. Aquí tenemos 8, 20, el resultado de la propiedad distributiva de 4 por 2 y 4 por 5. Y aquí pues también propiedad distributiva 2 por 3 y 5 por 3. Al final simplemente multiplicamos el 7 por los 2 que se encuentran adentro de forma distributiva. Y aquí estos dos pues realizamos la suma. Y vemos que entonces nos da exactamente lo mismo como se había mostrado dentro de la propiedad. Siguiente, respecto a la suma de vectores, tenemos que alfa multiplicando en propiedad distributiva AU más V sería lo mismo que alfa U más alfa V. Tenemos aquí entonces 3 que va a multiplicar de forma distributiva, primero adentro 2,1 más 7,4. Estos al ser vectores, primero tenemos que sumar los vectores, posición A con posición A, posición B con posición B. Y ya lo tenemos aquí, 2 más 7 y 1 más 4. Al final entonces hay que multiplicar el 3 por propiedad distributiva y nos da 27,15. Aquí entonces, primero hacemos la propiedad distributiva, 3 por 2 y 3 por 1, que nos da 6,3, más 3 por 7 y 3 por 4, que nos da 21,12. Hacemos la suma igual, al final, propiedad A y propiedad A y propiedad B con propiedad B, 6 más 21 y 3 más 12, y nos resulta 27,15, al igual que el lado izquierdo. Y el último, elemento unidad de un escalar, 1, tal que 1 por v va a ser igual a v, y pues lo tenemos, ¿no? 1 por 3, 3, 1 por 6, 6, 1 por 9, 9, y resulta 3, 6, 9. Si aquí el escalar fuera 2, sería 2 por 3, 2 por 6 y 2 por 9. Nada más que obviamente aquí no se aplicaría dentro de esta propiedad porque ya es un escalar diferente. Y esta propiedad solamente funciona cuando el escalar sea igual a 1. Ahora, los vectores en la aplicación diaria, ¿cómo son o cómo resulta? Nuestro mundo son vectores, aunque no nos hayamos dado cuenta antes o nunca nos lo hayamos cuestionado. Todo funciona siempre en forma de vector, desde abrir una puerta hasta caminar de un lado a otro dentro de nuestros hogares o incluso en la calle, en alguna institución, en algún edificio, en cualquier lado. Todo siempre se va a medir en forma de vectores. Por ejemplo, en suma de vectores, el recorrido entre varios puntos de la universidad. Por ejemplo, empiezo a contar mi vector al momento que me bajo del transporte público o mi transporte al llegar a la universidad. El primer punto sería de la entrada del recinto hasta la entrada del primer edificio, de la entrada del edificio hacia el primer pasillo.
o escalera, después del pasillo la escalera hacia mi aula y luego de la aula hacia con el receso o algo así. Todos esos puntos que podemos ir haciendo pausas se van contemplando como vectores o inclusive las mismas paradas del transporte público. Cada vez que haga una parada, ese punto, que lo podemos considerar como un check-in, sería nuestro punto de vector. Así como también, por ejemplo, cuando fuéramos a un viaje escolar, pues serían los puntos en el que se recogen a los alumnos, cada uno de ellos sería el vector. También cuando se carga combustible, ese sería otro vector. Cuando hace esa parada en las casetas de cobro, ese es otro vector, hasta el punto de nuestro destino. Toda la suma de esos puntos en distancia, pues viene siendo un vector. Todos sumamos todas esas distancias y nos da un valor final. También, por ejemplo, el producto de vectores. Por ejemplo, el día lunes. ¿Cuánto es el recorrido de un edificio a otro? Si vamos del edificio A al edificio B, luego del edificio B al edificio C, el edificio C al edificio A, luego otra vez el edificio A al edificio C. Hay que ir checando cada una de esas distancias que existe para pues al final hacer una suma de cuánto se recorrió el día lunes. También los vectores pueden darse en 2 y 3 dimensiones. Se pueden ver vectores que se encuentran en 2 o 3 dimensiones, por ejemplo, en un plano cartesiano, que es lo que hemos estado manejando para determinar tanto avance como altura. Aunque también en 3D lo podemos manejar, pero ahí ya son 3 valores, tanto X como Y y como Z. Que tenemos lo que sería el ancho, el alto y la profundidad. Los que ya dominan un poco de dibujo técnico o dibujo en 3D, pues ya contemplan entonces ese punto. Para eso nos sirven entonces los vectores. Si alguien quiere hacer este desarrollo de software para inteligencia artificial, tiene que tomar en cuenta todos los vectores. Cuando ustedes ya entren a lo que es la programación con los robots Naos, pues también van a tener que tomar mucho en cuenta estos vectores. Al igual los que quieran desarrollar dibujo para impresión en 3D o dibujo en 3D o incluso lo que sería para videojuegos, también tienen que tomar mucho en cuenta esas mediciones en vectores. ¿Por qué? Pues para que no queden los píxeles ni tampoco las capas queden desfasadas y se pueda hacer bien. Bueno, pues esto sería toda la parte teórica. En el siguiente video pues vamos a entrar ya de lleno a la parte práctica. Realmente no es muy complicado, vuelvo a repetir, ustedes ya dominaron las técnicas anteriores de matrices, por lo tanto esta sería más fácil que las anteriores. Simplemente seguimos la reglamentación de cómo resolverlo y todo lo demás es cosa sencilla. Entonces, nos vemos en el siguiente video para poder continuar con la parte teórica. Perdón, con la parte práctica.